Bueno, hoy vamos a saludar a Ariel Cronenberg, que es economista, así que le agradecemos que nos atienda esta noche. Ariel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por Hola, buenas noches, acompañarnos. ¿cómo les va? Bueno, bien. Primero, la pregunta sobre el dólar. ¿Qué está pasando en la economía que el dólar sigue subiendo, que se sigue devaluando los salarios y la economía del país, ¿no? Bueno, yendo al cortísimo plazo, desde que comenzó la cuarentena no se sabía cuánto iba a durar. Y esa incertidumbre lo que generó en otros países también es un aumento del motivo precaución del ahorro. Ahora, llegamos a esta situación en Argentina como siempre, con que la única alternativa para ahorrar precautoriamente en este caso, ni siquiera para acumular ahorros a futuro, sino para tener una liquidez y preservarla de un mes al otro de cualquier golpe inflacionario, es el dólar. Porque hoy no hay rendimiento en pesos que alcance ante la incertidumbre de cuánto va a durar esta crisis económica a raíz de la cuarentena. Y Ariel, ¿y ese pequeño negocio se está haciendo? ¿Se puede saber si se hace o no? El Banco Central habla de 4 millones de personas que compraron $200. Más allá de que es muy poca plata, me cuesta creer que hoy, como está la Argentina, haya 4 millones de personas ahorrando. Hay una brecha muy grande entre el oficial y el blue. ¿Eso no genera una motivación para comprar los $200 y venderlos y ganar, aunque sea esa pequeña diferencia? Sí, por supuesto. Acá lo que hay es una demanda de dólares incluso de sectores vulnerables de la economía informal y de la clase media y clase media baja que vio caer sus ingresos y que con esta diferencia aprovecha esa brecha para hacerse de unos pesos más para luego gastarlos en el supermercado en la diaria. O sea, lo que hay que tomar en cuenta ahora es que el peligro que corremos es haber pasado de la motivación de ahorro para preservar los ahorros hacia futuro a pasar ahora de mandar dólares para realizar transacciones normales tales como ir al supermercado y que esto me aporte algún ingreso adicional. Pero la brecha, semejante brecha, y durante tanto tiempo es insostenible. ¿Por qué? Porque incentiva a que aumente la demanda de dólares por este motivo de los importadores y además los exportadores se van a ver renuentes a liquidar divisas en tanto y en cuanto que la brecha señala que a futuro, en algún momento y por las pocas reservas líquidas del Banco Central, el dólar oficial se va a tener que acomodar al dólar paralelo. Claro, claro. Porque además Ariel pensaba, hoy subió el combustible, ¿no? Subieron las naftas, que claro, están congeladas hace un montón. En algún momento va a tener que subir la luz o el gas. El problema que se viene es que los salarios no se mueven, porque bueno, en una situación de pandemia enorme, las empresas están afectadas, lógicamente, con lo cual aumentos salariales este año hubo muy pocos, si es que los hubo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo sigue esta situación de un país que ya tenía los salarios atrasados y deteriorados, ¿no? No es que este es un año es un año malo, ¿no? Venimos de muchos años con salarios atrasados. Sí, lo que llama la atención es la paciencia social que hay, porque más allá de la manifestación del otro día y sus distintas motivaciones y polémicas, la verdad que la clase trabajadora, el trabajador formal, el empleado público incluso, no ha tenido un ajuste este año prácticamente. Sí, Entonces, sí, lo sí. que llama mucho la atención es la paciencia social que hay y que estamos en el límite de la cornisa para intentar no llegar a una crisis mayor. En ese sentido, quisiera señalar dos puntos que han provocado este aumento de la incertidumbre por parte de la gente. O sea, la gente que ve que la inflación esperada es mucho mayor de la presente. Todo el mundo está esperando, inversores, consumidores, hogares, que cuando se libere totalmente la cuarentena, ante el exceso de pesos, que la gente no se quiere quedar en pesos, y ante sobre todo el elemento que quería señalar, de la falta de un plan económico que brinde horizonte cierto para la salida de la cuarentena y permitir reactivar pronto la economía, lo único que queda es demandar dólares y quedarse quietos y no tomar decisiones de inversión. Por el contrario, Claro. las pymes están afrontando
una crisis todavía más profunda que les va a impedir retomar la actividad económica profundamente a futuro, cercano. Ariel, ¿y cuál crees que es el plan económico? Martín Guzmán me parece que logró un objetivo, que lo tenía y lo cumplió. Me parece que eso es un punto a favor del ministro de Economía. Es decir, él llegó a ser parte del gabinete de Alberto Fernández con un objetivo que era solucionar o por lo menos acordar con los acreedores privados. Después, más allá de la discusión sobre si está bien, mejor, peor la negociación, él cumplió el objetivo, acordó, ¿no? Eso se logró, es un logro. Ese objetivo está cumplido. Ahora, digo, eso le da un cierto respaldo, si querés, ¿no? No es lo mismo hablar con algo que no hizo, con algo que ya tiene hecho, ¿no? Una tilde, check, lo logró. ¿Y qué pasa ahora con el plan, ¿no? El plan económico, digo, ¿qué pasa con la economía de a pie, digamos, si querés? Mirá, lo que pasa, déjame señalarte una variable estructural. Ningún gobierno, desde que retomamos la democracia a la fecha, asumió con un plan. Los dos únicos planes de estabilización exitosos, aunque transitorios, Plan Austral y Convertibilidad, fueron decisiones tomadas 2 años después de asumir, luego de varias crisis económicas. Entonces este gobierno, así como el anterior, repiten esos errores de no tener un diagnóstico profundo de la realidad económica argentina, del día a día que afrontan en la calle los que nos tienen lobbies. Los jubilados, los trabajadores informales, los cuentapropistas, las pymes, los monotributistas que no son tenidos en cuenta en las mesas de decisiones. En este sentido, el acuerdo de la deuda, que todavía se tiene que concretar en los detalles, era propicio hasta ahora para mejorar la situación macroeconómica a partir de un plan y sobre todo de retomar las instituciones presupuestarias de una situación argentina que está ejerciendo política fiscal sin presupuesto aprobado por el Congreso. Ahora próximamente, recién, tendríamos un presupuesto enviado por el Congreso. O sea, el primer elemento que hay que tener es un presupuesto. El segundo elemento es un plan que necesariamente va a exigir el Fondo Monetario, ahora a continuación de que hay que renegociar los vencimientos ingentes de la deuda con el Fondo y con el Club de París. Ahora, la verdad que a mí, en mi opinión personal, me gustaría que no lo exija el Fondo Monetario, claro, sino que fuera una iniciativa del gobierno e incluso de la oposición cuando estuvo en el gobierno. Tiene que ser una iniciativa propia de la sociedad argentina y sus dirigentes. Entonces, la renegociación de la deuda aparentemente va a ser exitosa. Otro elemento fundamental que tiene que lograr el ministro Guzmán, y que creo que es probable, es eliminar el riesgo de holdouts, es decir, de que Argentina en el futuro, que a nadie le importa el futuro en Argentina, lamentablemente a nivel dirigencial, que afecta a nuestros hijos y nietos en su bienestar, no tengamos nuevos juicios como hemos tenido en el pasado de acreedores que no hayan entrado en el canje. Esa para mí es la segunda clave que hay que lograr. Ahora, lamentablemente, por llegar a este acuerdo después de tantos meses, sin ni siquiera haber enunciado, no lo llamemos plan, un conjunto de medidas macroeconómicamente consistentes, sí, de política monetaria y fiscal que permita ir eliminando la tendencia creciente del déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria sobrante que va a desatar y va a presionar sobre las reservas todavía más a la salida de la cuarentena, es que nos hemos perdido la oportunidad de estabilizar la economía a partir del acuerdo con los fondos de inversión privados. Ariel, clarísimo. Gracias por acompañarnos esta noche con tu mirada sobre la economía. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, dejamos la economía, nos metemos con...